La discriminación se define como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo social. Es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, tratarla como un ser inferior o privarla de sus derechos por ciertas características físicas, ideológicas, religiosas, culturales, sexuales. Este trato ofende su dignidad humana y lo somete a maltratos y abusos. Pero, ¿qué papel juega la justicia social ante esta práctica cotidiana? La justicia es el respeto a la libertad de los seres humanos, es el disfrute equitativo de las riquezas de un país y de los beneficios generados por el progreso social. Una sociedad justa respeta los derechos humanos y aplica la ley a todos dándoles el mismo valor. México es un país con una marcada injusticia social que ha existido desde siempre. Hay ilegalidad, negligencia, abuso de poder y poco respeto a los derechos humanos. Esto da como resultado un país donde se benefician unos cuantos. ¿Por qué en México impera la discriminación e injusticia social? Porque existe un rezago normativo en la materia de derechos humanos. La igualdad entre hombres y mujeres se reconoció constitucionalmente en 1974. Los derechos de los pueblos indígenas en 1992 y 2000. La prohibición expresa de la discriminación se incluyó en la Constitución en el año 2001. Esto significa que nuestro país tiene un gran camino por recorrer para asegurar el respeto y la igualdad de todos los ciudadanos. Hasta este momento la igualdad no existe en México. Hay personas que sufren del maltrato sistemático por parte del poder, solo por ser indígenas, mujeres, homosexuales o pertenecientes a algún grupo minoritario. La Cedesol demostró, a base de estudios estadísticos, que hay sectores marcados por prejuicios y estos grupos sufren maltrato, injusticia y la negación de sus derechos humanos. En el mundo también hay discriminación y esto provoca conflictos graves que destruyen libertades de pueblos completos, generando rencor y odio entre naciones, provocando guerras religiosas, terrorismo y genocidios. El 50% de las personas que sufren discriminación son personas discapacitadas, enfermas, con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual. ¿Y qué hay de la discriminación que existe en la adolescencia? Los adolescentes son un grupo muy vulnerable que sufre discriminación en la propia familia y en la escuela. Esta actitud está incorporada al sistema educativo que busca la homogeneidad escolar desconociendo la diversidad. Los jóvenes suelen ser intolerantes ante el aspecto físico y discriminan por el color de la piel, estatura, peso, nivel socioeconómico, etc. Poner apodos despectivos, insultar, burlarse y agredir a los otros son maneras de discriminar. Quien sufre de discriminación puede tener consecuencias graves psicológicas y físicas. ¿Qué podemos hacer como nación para erradicar la discriminación? Configurar un plano normativo a nivel constitucional y legal que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos de una manera sencilla y clara. Promover la justicia no solo ante el ámbito legislativo, sino también en el ámbito material. Esto significa mejorar el sistema educativo, los servicios de salud pública, los empleos y facilitar el acceso a toda la educación media y superior. Cambiar creencias para lograr una transformación cultural, una sociedad mexicana sin estereotipos, prejuicios o fanatismos. ¿Qué organismos sancionan y vigilan el cumplimiento de los derechos humanos? La ONU, Organización de las Naciones Unidas. La OEA, Organización de Estados Americanos. La ONG, Organización No Gubernamentales. CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Asilegal, Asistencia Legal para los Derechos Humanos. CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos. CMDPH, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. El Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. ¿Y cuáles son los grupos que sufren discriminación?
Los grupos más vulnerables en nuestro país son: número 1. Mujeres. Las mujeres sufren de discriminación de diferentes formas, pero la que más afecta es el machismo, porque es de carácter dominante por parte del hombre hacia la mujer. Número 2. Ancianos. Son discriminados en atención a la salud, acceso a los lugares públicos, actividades laborales y algunas veces en el seno de sus propias familias. 3. Jóvenes. Como ya se mencionó, los adolescentes son un grupo que sufren mucha discriminación. 4. Niños y niñas. Es un sector muy vulnerable que sufre abuso sexual, laboral, abuso por parte de sus padres. Desgraciadamente, la ley todavía es muy tímida en la aplicación de la defensa de los menores. Número 5. Comunidades indígenas. Es tanta la discriminación que se vuelven invisibles y no tienen valor como cultura. No se comprenden sus costumbres y en ocasiones se les trata como si no fueran personas inteligentes. Número 6. Homosexuales. Sufren discriminación y son agredidos física y psicológicamente. 7. Enfermos y discapacitados. Sufren discriminación laboral y en servicios públicos. 8. Grupos religiosos no católicos. En nuestro país la religión con más adeptos es la católica, y las personas que tienen una religión diferente o carecen de ella, sufren discriminación por sus creencias. Número 9. Migrantes. Los migrantes centroamericanos sufren discriminación en nuestro país. Son explotados por las autoridades aduaneras y se les niega información sobre sus derechos, salud, alimentación y asesoría legal. La desigualdad en nuestro país comenzó en el periodo de la colonia, con la explotación despiadada de los grupos indígenas. Actualmente en México, más de 20 millones no tienen para pagar la canasta básica. Para reflexionar, podemos comparar a la raza humana con una paleta de varios colores y sabores, todos diferentes, cada uno con una cualidad especial, algo que lo hace bello. Ninguno es igual, pero todos tienen el mismo valor. Los hombres y mujeres somos distintos, pero al fin y al cabo, humanos. Escuchar, entender y respetar es la clave para ser tolerantes.